sí, evidentment al final el que estem buscant és que siga una resposta que partisca de la transferència de coneixement, de la reflexió, del repensar com pot créixer la ciutat, com es poden combinar l'ús de la terra que encara no està construïda amb la ciutat i amb una sensibilitat particular entesa també des del punt de vista social, com no podria ser d'altra manera. Estem esperant una resposta que partisca d'un enteniment molt sòlid del que és la realitat actual d'aquesta ubicació en particular. Jo crec que s'obren moltes possibilitats ara mateix, tant de fons nacionals com de fons europeus. Podem parlar de que el Pla de Recuperació que ha presentat el Govern d'Espanya porta en les seues estratègies temes de regeneració urbana, d'edificació sostenible, de transició ecològica. La nova Bauhaus de la que està parlant Europa ara està completament alineada en el que s'està buscant en Alzira i segur que és un procés que serà un poc la germinació d'un procés que segur que va endavant. Avui és un altre pas endavant del tema d'aquest projecte Europan 7C en el sentit de que ja estem, diguem, en la línia d'eixida del projecte, hem aconseguit preparar-nos, hem estat entrenant-nos i ara ja, com estem comentant, dintre de la visió d'Espanya són d'un dels 7 projectes, un és el nostre, tot el treball que s'ha fet per part de la Conselleria d'Habitatge i per part de l'Ajuntament en coordinació ha sigut fonamental per a poder col·locar-nos en aquesta línia d'eixida. Hemos preparado una mini jornada muy corta, bueno, pero intensa, esperemos. Empezamos aquí, en el Salón Noble, después iréis al Museo de la Ciudad, que está aquí al lado, y después ya os trasladaréis a la zona cero, ¿no? a la zona donde va a empezar la carrera, ¿no? Bueno, y eso es lo que queremos, que con vuestros proyectos podamos ser la llave del futuro de nuestra ciudad y que marquemos también un proyecto de futuro, ¿no? Como ha dicho el alcalde en su presentación, Alzira, el nombre es la isla, Al-Jazira. Aquí hemos reproducido una maqueta de finales del siglo XIX, principios del XX, para que los jóvenes y los visitantes puedan interpretar lo que muchas veces no se ve, porque Alzira ya no conserva el meandro, el río que le daba la vuelta por el tema de las inundaciones. Todos conocéis a nivel universal las inundaciones de 1982, que fue con la rotura de la presa de Tous, pero hubo otra en el 87, y a lo largo de la parte que tenemos documentación, desde el siglo XIII a la actualidad, ha habido centenares de inundaciones. Claro, era una ciudad situada dentro de un río muy caudaloso que viene desde Cuenca, Albacete, y en su salida al mar tropezaba con una ciudad amurallada, Alzira, la llave que decíamos. Ahí tenemos un plano de Roxas de 1774, también se ve la silueta aislada de Alzira, y la última riada de 1864 es la que produjo que los ingenieros de la época decidieran que las soluciones eran como un plan sur. O sea, el brazo artificial del Júcar, porque el natural era el meandro, aislarlo de manera que cortaban el brazo natural, lo secaban. Y ahí en la actualidad son donde tenemos, que ahora pasaremos por allí, la avenida Luis Suñer, Plaza del Reino, avenida Santos Patronos, Plaza de la Generalitat, avenida Blasco Ibáñez y Ronda del Algemesí. En esta maqueta el recorrido es este: avenida Luis Suñer, Plaza del Reino, avenida Santos Patronos, Plaza de la Generalitat, Blasco Ibáñez, Ronda del Algemesí. La silueta de la isla configura lo típico, el alcázar islámico, lo que normalmente en un terreno de montaña tendremos arriba el castillo, el albacar, las murallas que abrazan a la Medina. Bueno, pues este es el caso, el alcázar y la Medina. Ahora al entrar, no sé si os habéis dado cuenta, veníamos a la calle rectilínea, aquí hacía un zigzag, un recodo, y luego continúa a través de la calle rectilínea. Esa es la configuración medieval del casco antiguo de la ciudad de Alzira, en el cual podemos apreciar, se ve aquí también, en este plano, la línea recta. Aquí hace el roto, el zigzag, y aquí tenemos la Medina, Alcázar y Medina. En el tema de los puentes sucedía lo mismo. Puente de piedra sustituido por un puente de hierro. Y ahí el puente de San Bernat, otro puente. Es el que cruzaba la isla para comunicar los dos laterales de cada flanco terrestre. El norte y el sur, la llave, Alzira, paso del Júcar. Para situarnos, estamos ahora en este punto de la maqueta. Y en ese plano tenemos situado
La parte de la Alquerieta, lo veis, en aquel momento estaba desligado de la ciudad. El crecimiento urbanístico de la ciudad ha dado lugar a que el casco antiguo, la isla, creciera extramuros en la parte externa, lo que es la Alquenencia. Luego tenemos aquí Les Bases y Venecia, como su nombre indica, zonas inundables. Y el barrio de Alquerieta, que en la actualidad está también ya anexionado al casco de la ciudad. Y si queréis, Miguel, procedemos a ver. Sí, ya está. Sí, luego podemos continuar. Sí. Vamos a ver. Yo voy a explicar un poco lo que es el tema urbanístico del trabajo vuestro y las bases, ¿vale? En concreto, el área de actuación, como podéis ver aquí, está en la zona noreste de la ciudad. Es la puerta de entrada desde la zona de Cullera, Sueca, Cordera. No, se puede pisar, saltar, no hay ningún problema. Manteniendo un poco, si queréis, el distanciamiento por el tema COVID, pero no hay problema. Entonces, en esta parte noreste de la ciudad es donde está la actuación. Es una actuación de borde de ciudad y que intenta, como aquí se puede ver más o menos aquí, intenta coser dos barrios problemáticos que están muy degradados, que es la Alquerieta y el Torrechó. Al mismo tiempo, lo que aquí intentamos es, además de coser la trama urbana, abrir un nuevo acceso a la ciudad a través del Hospital Comarcal de la Ribera, con lo cual esta vía de alguna forma va a descongestionar esta rotonda que se llama de Les Fulles, que es un punto de paso de toda la comarca, tanto de este a oeste como incluso de norte a sur. Este punto de paso nos crea muchos conflictos porque es muy problemático, se colapsa cada 2x3, con lo cual esta nueva apertura de lo que sería un nuevo vial será pues otra puerta de acceso aquí al CIRA. La actuación en concreto sería esta de aquí, aquí podemos ver la actuación, el ámbito de actuación, pero el proyecto se va a centrar sobre una manzana que tiene aproximadamente unos 14.529 metros cuadrados y la zona de actuación tendría unos 125.000 metros cuadrados. Aquí sí que quería decir un tema de que lo vamos a modificar porque han habido alegaciones y sobre todo en el plan parcial que se ha aprobado ahora recientemente, el PPR11. En concreto, en esta manzana teníamos previstos dos usos. Uno era el residencial y otro uso era el terciario. Este uso terciario, por complicaciones y tal, piensan que es mejor hacer nada más que un uso, que sea residencial, con lo cual facilita más nuestro proyecto porque de alguna forma no mezclas terciarios con residenciales y el concepto que queremos aquí es que sea un concepto de macromanzana, es decir, no queremos calles internas, queremos un espacio que sea unitario, que sea tranquilo, que esté a una altura que no sea, que evite que sea inundable. Me presento, soy Carmen Invernon, soy secretaria de Europan y cuando empezamos a trabajar a través de la Generalitat con vosotros, en realidad el territorio en el que estamos trabajando forma parte de la temática de territorios activos, es decir, que se planteó el proyecto como que se trabajaba a escala territorial, a escala urbana y luego se aterrizaba en un proyecto arquitectónico. Entiendo que lo que se partía, y así lo explicáis en el brief, es de la conexión entre el barrio del Torrechó y de la Alquerieta, la conexión también con el ensanche, es lo que has explicado ahí, ¿no? Entonces, es un poco lo que desde el principio hemos entendido a la hora de lo que presentasteis como propuesta a Europan, que como conoces fue la Generalitat Valenciana la que propuso, o sea, la que pidió emplazamientos y la manera en la que se interpretó por las personas, por el Comité Científico de Europan, era que había una voluntad que expresabais así en vuestro informe de coser los dos barrios. Creo que sobre todo, a mí en el día de hoy sí que me gustaría que andarais con ojos bien abiertos y con oídos escuchantes, porque realmente es una ciudad súper singular, que tiene una historia que de alguna manera
se cristaliza de una manera brutal en la configuración urbana que tiene, y yo creo que esa relación que tiene este espacio entre lo que es el patrimonio natural de la ciudad y el patrimonio cultural, utilizando esa connotación de linde, ¿no? Que además va sobre esos naranjos que son los que le han dado de comer durante mucho tiempo y los que les han aportado la riqueza que tiene la ciudad ahora, no sé, me parece un reto súper singular, y esa manera de enfrentar cómo la ciudad debe crecer, cómo debe de ser más resiliente, que es de lo que tanto se habla ahora y que en el caso de Algeciras es crucial, ¿no? Ser capaz de enfrentar los nuevos riesgos, y esos nuevos retos que tenemos por delante, por supuesto, son la emergencia climática, la emergencia sanitaria, la emergencia habitacional, pero además en el caso de Algeciras todo aquello que tiene que ver con la gestión de las aguas, ¿no? Entonces,